sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si se han percatado de las veces en las que no solo Taehyun puede llegar a pensar que Jungkook es tan bonito que podría morir, este también ha estado teniendo el mismo pensamiento, desde que Taehyun se comporta tan adorable ante sus ojos, y Jungkook no puede disimular lo enamorado que se encuentra de él. Y como saben que desde que Jin salió de su servicio militar, muchos se han cuestionado del supuesto comportamiento de Jungkook hacia Taehyun. Ese video también es una forma de demostrar por qué Jungkook sigue siendo la misma persona que viajó 9 horas desde Corea a Hawái solo para estar junto a Taehyun, y el mismo que también moriría por tal belleza, ya que desde la nueva perspectiva que se tiene de cómo ellos se ven ante sus propios ojos, no puedo evitar no hacer este video, siguiendo con la temática de las tantas ideas que tengo con respecto a todo lo que recibimos recientemente de Taehyun. Por supuesto es solo una opinión personal, pero estaría encantado de leer sus propias conclusiones, ya que la manera en la que Jungkook siempre cae por Taehyun es algo que no podemos ignorar. Puesto que desde el día 7 de junio de 2022, cuando Jungkook realizó un live en solitario y leyó un comentario que decía que Taehyun era demasiado guapo, Jungkook pareció responder con más entusiasmo del que no pudo disimular. En primera instancia, Jungkook asiente con la cabeza y rápidamente se pone a hablar sobre lo increíblemente hermoso que es Taehyun. Dice que, por supuesto, está de acuerdo con eso, mientras lo llama el hombre más guapo que ha visto en su vida, y sigue diciendo que incluso se ve demasiado bien en las fotos. Aquí, cuando el primer suspiro sale, Jungkook exclama una intersección y rápidamente se ve a sí mismo, admitiendo que a veces podía llegar a encontrarse mirando su rostro, casi como si estuviera escupiendo lo que sus pensamientos estaban pasando en ese momento, ya que cuando vuelve a exclamar con impresión, hace una pregunta abierta y cuestiona cómo una persona podía llegar a tener ese aspecto, mientras vuelve a decir que Taehyun era realmente guapo, y terminaba con un estoy de acuerdo, después de haberse pasado un minuto entero de su live hablando sin parar de lo hermoso y guapo que es Taehyun, con una timidez enorme en su rostro. Parecía que no podía contener su admiración diciendo wow 2 veces y suspirando mientras se preguntaba cómo alguien podía lucir así de guapo, lo que confirmaba verbalmente que Jungkook no temía afirmarlo. 태영이 너무 잘생겼죠. 그럼요. 제가 본 사람 중에 제일 잘생긴 것 같아요. 실제로 봤을 때. 그 형이 진짜 사진이 진짜 기깔나게 나와요. 와, 가끔 진짜 감탄해요 약간. 와, 어떻게 사람이 저렇게 생길 수 있을까? 진짜 잘생겼어요. 인정. En la era de Dynamite en 2020, la cuenta oficial de BTS en Instagram compartió diversos videos de los chicos, preparándose para su presentación en los VMAs de ese año, aunque lo interesante de que no hayan omitido la grabación que subieron de Taehyun arreglándose para el performance, fue porque precisamente mientras ese estaba concentrado en cada detalle frente al espejo, de repente, por un costado, se ve a Jungkook entrando rápidamente, sin percatarse de que había una cámara grabando a Taehyun. Así que al momento de que sus ojos se posaron en él, Jungkook no pudo evitar decirle que se veía tan guapo. Y aunque lo raro de que Taehyun le hizo saber con una simple mirada que estaba siendo grabado, solo hizo que Jungkook cayera en cuenta de dónde estaban parados, lo que fue suficiente para que se retirara del lugar y quedara un momento bastante extraño. Aún así, la manera en la que lo primero que hizo Jungkook al ver a Taehyun fue decirle que se veía demasiado guapo, no quitó el hecho de que Jungkook simplemente no puede evitarlo. El 29 de noviembre de 2021, después de que Taehyun iniciara un live en solitario y se unieran Jimin y Jungkook a él, hubo un momento en el que pudimos volver a confirmar que Jungkook solo vería lo positivo en los pensamientos tan tormentosos de Taehyun, ya que para cuando Taehyun dijo que estaba muy avergonzado porque no estaba usando maquillaje durante el live, Jungkook no pudo evitar hacerse el sorprendido para preguntar si de verdad no estaba usando. Jimin, al intentar darle ánimos, dijo que no se preocupara por eso, ya que todos se lo habían quitado y estaba completamente bien, pero la forma en la que Jungkook volteó a verlo rápidamente mientras Jimin explicaba, solo para decirle que creía que se veía mejor en persona, solo hizo que Taehyun reaccionara de sobremanera para preguntar si estaba siendo serio con eso. Y ante la afirmativa de Jungkook, Taehyun le agradeció por el halago, a pesar de que Jungkook no pudo quedarse tranquilo por eso, y decidió agregar que de verdad había pensado que traía maquillaje. Lo gracioso de eso es que aunque Jungkook siguió intentando decirle que se veía precioso de esa manera,
Taehyung por alguna razón intentó no avergonzarse demasiado, mientras exponía que tenía una espinilla en la frente, lo que ocasionó las risas de los demás y un nuevo halago por parte de Jungkook, ya que cuando este terminó de reírse, no pudo evitar decirle que incluso su espinilla se veía elegante, y luego simplemente no pudo quitarle la mirada de encima. Todo el tiempo que a Taehyung le tomó señalar una imperfección que Jungkook le hizo perfecta. 저만 쌩얼이라서 지금 좀 약간 많이 아, 쌩얼이셨어요? 예. 저희도 다 지워져가지고 괜찮아요. 또 검은색 그렇겠죠? 눈만 남아있어요. 예. 실물 훨씬 더 나으신 것 같아요. 아 그래요? 아 감사합니다. 쌩얼이 전 정국 씨. 더 화장한 줄 알았어요. 아 근데 제가 여기에 뾰루지가 하나 나가지고 뾰루지도 감각이 있으신데 뾰루지가 하나 나가지고 이 자리에 나기 힘들거든요. 그러니까. 아 그쵸 이게 덕보이죠. 복예예예. Ahora, en septiembre de 2021, BTS hizo un live en su estadía en Nueva York por el Chuseok. Durante el live, los chicos comenzaron a hablar sobre el bulldog francés de Megan Thee Stallion, el cual contaba con un Instagram con más de 500,000 seguidores. Así que en broma, Namjoon dijo que si tuvieran uno, solo llegaría a 7,000 como mucho, por lo que Taehyung comenzó a bromear con que serían como 10,000. Es aquí que cuando Jungkook pregunta por qué sería tan bajo el número, rápidamente le dice que es el hombre más guapo del mundo, lo que hace que Jungkook tartamudee al decirlo y Namjoon se burle por su repentina timidez. En cambio, Taehyung sonríe y pregunta un par de veces mientras también se encontraba demasiado avergonzado, no esperando a que Jungkook diría algo como eso mientras hablaban de seguidores, porque la forma en la que Taehyung intentó desviar el tema, a pesar de que Jungkook seguía igual de tímido al decirlo, no evitó que volviéramos a pensar que Jungkook tomaría cualquier oportunidad para decirle a Taehyung que definitivamente era el hombre más hermoso del mundo. Y entonces, ¿por qué tantas personas siguen insistiendo con que Jungkook trata de cierta manera a Taehyung cuando existen miles de videos que comprueban la verdadera forma en la que Jungkook mira a Taehyung? Por supuesto, ellos ignorarían lo mucho que Jungkook le gusta hacerle saber a Taehyung que no hay mejor hombre que él ante sus ojos, solo para probar sus insignificantes puntos, cuando la realidad es que Jungkook ni siquiera puede disimular y dimensionar las ocasiones en las que lo expresa en voz alta, sin temor a lo que piensen los demás. Así que cuando pensamos en cómo Jungkook reaccionó a Taehyung en su presentación de Singularity, y no pudo evitar decir que Taehyung era tan guapo, podrás darte cuenta que en realidad ni siquiera va a intentar ocultarlo. Ahora, entre noviembre y octubre de 2018, cuando BTS estaba reaccionando a la primera gira mundial que habían hecho entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, Jungkook nuevamente no pareció quedarse quieto, al querer hacerle saber a Taehyung lo guapo que también se veía en aquel entonces, ya que cuando Hobi dice que Taehyung realmente parecía un bebé durante su turno en No, Jungkook rápidamente también agregó que apostaba que Taehyung no tenía ni idea de que sería el más bonito del mundo, mientras nuevamente tartamudeaba y Taehyung rompía en una sonrisa completamente tímida después del comentario de Jungkook. Solo vean cómo ese simple halago hizo que Taehyung sonriera tan enormemente, que no pudo evitar encogerse en sí mismo mientras se tapaba el rostro, y Jungkook actuaba como si fuese de todos los días decir solamente la verdad, lo que demostraba este preciado vínculo. Luego, simplemente cuando los chicos reaccionaron a la presentación de Taehyung en Singularity, Jungkook no pudo evitar soltar un enorme suspiro, representando eso que lo hizo sentir conmocionado. Para el 29 de junio de 2017, los chicos escribieron para cada uno cosas que pensaban del otro en la membresía oficial de ARMY. En el turno de Taehyung, los demás dejaron comentarios positivos con respecto a su adorable personalidad y algunas recomendaciones que siempre quisieron darle. Pero para el momento en el que Jungkook escribió que por favor Taehyung dejara de morderlo porque dolía mucho, admitió que siempre se había sentido así, pero que no podía evitarlo porque Taehyung era bastante guapo. Casi como si expusiera que a pesar del dolor que sintiera por las mordidas de Taehyung, perdonaría cualquier cosa que éste le hiciera, por el simple hecho de ser guapo, y nuevamente nos hacía saber que nunca iba a negarlo. Incluso para cuando en una reunión de fans, a Jungkook le preguntaron quién luciría mejor en un traje de chica, este no dudó en responder que sería Taehyung. Y cuando también quisieron saber sobre quién creía Jungkook que era el miembro más bonito de BTS, nuevamente colocó a Taehyung como su primera y única opción, porque es evidente que Jungkook siempre encontraría la manera de resaltar lo guapo y encantador que es Taehyung, desde que lo llamaba el hombre más guapo número 1 del mundo, y admitía que aunque siempre se había sentido así, Taehyung se veía mejor en esos días. No podía evitar retener los pensamientos que tenía con respecto a la belleza de Taehyung.
ya que también para el 29 de agosto de 2014, durante una entrevista, los chicos de BTS revelaron algunas cosas interesantes sobre ellos mismos. Había fotos de los miembros y cada uno tenía que opinar sobre el otro. Cuando llegó el turno de hablar sobre Taehyun, los chicos comenzaron a bromear con sus comentarios y hacerles saber que su personalidad hacía más divertido a Bangtan. Sin embargo, como siempre, Jungkook no perdió la oportunidad de elogiar a Taehyun y escribir que aunque él tenía una personalidad única, seguía siendo un tonto, pero que la vista de Taehyun cuando no estaba pensando en nada era hermosa, destacando la belleza de Taehyun, incluso en los momentos más casuales, justo como lo hizo el 24 de noviembre de 2019, cuando Jungkook quería convencerlo de que se fueran juntos en un mismo coche. Este aprovechó a llamarlo por cuarta vez, solo para decirle que era el hombre más guapo del mundo y visual número 1. Pero al estar tan tímido por los repentinos halagos de Jungkook, Taehyun no pudo evitar decir que ya se había quitado el maquillaje, como si ese fuera suficiente motivo para no sentirse lindo, por lo que Jungkook le hizo saber que todavía seguía siendo el número 1, demostrando por milésima vez que eso jamás sería un impedimento en la belleza de Taehyun. Y desde el 18 al 21 de mayo de 2018, cuando BTS grabó We Love BTS para Hulu en Japón, los miembros expresaron su admiración por los demás en un par de entrevistas que se le hicieron. Pero para el turno de Taehyun, Jungkook inicialmente comenzó diciendo que Taehyun era realmente guapo, mientras soltaba una risa tímida y continuaba diciendo que Taehyun tenía muchas cualidades impresionantes, aunque a veces podía parecer que no tenía muchas ideas. En realidad era una persona muy detallista y cuidadosa con las cosas. Jungkook también destacó que Taehyun tenía un espectro muy amplio de habilidades y no era muy ambicioso, a diferencia de sí mismo, que quería hacer muchas cosas a la vez y tenía mucha ambición. Taehyun lograba sus objetivos de manera calmada y ordenada, dentro de los límites de lo que realmente quería hacer, y es algo que él mismo necesitaba aprender. Así que la forma en la que habló de todas sus cualidades y se puso tímido de repente por iniciar la grabación, diciendo que Taehyun era realmente guapo, me dejó en claro que no necesitaba un momento especial para hacerlo saber. Taehyun no necesariamente tenía que escucharlo, pero definitivamente Jungkook tenía que hacer de sus imperfecciones las más perfectas.